Bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo canal joven y revitalizador. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Abel, soy dibujante y he participado en la creación del canal Mission Star junto a Jopo, donde desarrollé varios videos en ese mismo espacio existencial. Canal super cool, por cierto, en el cual seguiré participando y les dejaré un link en la descripción del video. Están presenciando el primero de muchos videos, espero, en donde analizaré de forma personal, profunda y particular obras de varias ramas del arte popular, desde cómics, películas, series y videojuegos. Tengan en cuenta que todo lo que diga será siempre desde mi punto de vista, aunque siempre trato de ser lo más objetivo posible, tratando de que mis gustos personales no interfieran en mi opinión acerca de alguna cosita que vaya a analizar. Para empezar con este joven y virginal canal, me gustaría hablar de uno de los personajes que más me gustan a nivel moral, existencial, filosófico y social del mundo del cómic de los vigilantes enmascarados. Un género que me encanta y que encuentro único y particular, a pesar de que en los últimos años ha sido tan sobreexplotado por Hollywood, además de las masas. Siento que por culpa de toda la explotación pochoclera se genera un estereotipo que deja mal parado al género de los superhéroes o vigilantes. Todos terminan pensando que ese tipo de historias solo se tratan de tipos y chicas hermosas o hermosos que solo hacen que explote toda la mierda mientras posan como modelos para verse bien sensuales, mientras que detrás de ellos se derrumba media ciudad y posiblemente se estén muriendo un montón de personas. No es así, gente. El género del vigilante enmascarado en los cómics es posiblemente la postura más existencialista y moralista de la historia de la literatura. Tiene un peso cultural y social que nos vincula como individuos pensantes con ideales y la voluntad de luchar por ellos. Por eso mismo, el día de hoy vamos a hablar de una saga de cómics de autor que justamente nos habla de eso. Bienvenidos a la Cueva de Abel y hoy vamos a hablar de los cómics de The Question, al igual que de sus autores. La Cueva de Abel presenta Retrospectiva Questioniana. The Question, en castellano, la pregunta, es un vigilante que aparece en los cómics publicados por DC, creado por Steve Ditko, el verdadero creador de Spider-Man y muchos otros de los personajes, al contrario del chorro de Stan Lee. The Question apareció por primera vez en Charlton Comics, Escarabajo Azul, número 1, junio de 1967. El personaje fue adquirido por DC Comics a principios de la década de 1980 y se incorporó en el universo DC. La identidad secreta de The Question es siempre y será siempre Big Sage, reportero e investigador. Tal como fue concebido por Ditko, Question era un adherente al objetivismo durante su carrera como un héroe de Charlton, al igual que la creación antes de Ditko, Mr. A. En la serie de solitario de 1987 a 1990 de DC, de Dennis O'Neil o Cowan, el personaje desarrolló una filosofía similar al Zen. Desde entonces ha fluctuado en la postura filosófica según el escritor, pero mantiene una mentalidad conspirativa y desconfianza en la autoridad, o sea, un capo. Cabe destacar que este es el mismo personaje por el cual Alan Moore se basó para crear al mítico Rorschach, protagonista y voz de la razón en la increíble obra Watchmen, ya que todos los personajes de Watchmen estaban basados en los personajes de Charlton. En el principio, el origen. En 1967, Steve Ditko creó el personaje de Mr. A quien concibió como una expresión sin diluir de sus valores, ética y filosofía objetivista. Más tarde ese año, Ditko fue contratado por Charlton Comics para revivir su personaje de superhéroe Blue Beetle. Debido a su bajo índice de páginas, Charlton tendría que dar rienda suelta a sus artistas cuando querían incluir ideas más personales en sus cómics. Ditko, por lo tanto, decidió crear a Question, una versión menos radical del Sr. A, pero igual de grosso, que podría ser aceptable para los Comics Code Authority, el resultado de la guerra de los psicólogos con los cómics. El personaje se incluyó como una característica de las últimas páginas en el nuevo cómic de Blue Beetle 4. La temática llevada a cabo por Ditko en los cómics de Question era particular dentro del cómic de superhéroes de esa época. Acuérdense que era 1967, mientras muchas historietas del momento nos enseñaban a personas con trajes de spandex y con los poderes de dioses enfrentándose a amenazas de nivel global, Ditko nos mostraba un ambiente noir con asesinatos, corrupción, misterios y procesos de investigación detectivesca. Vic era un reportero de día y un justiciero violento por las noches, con una máscara que se adhería a su piel por medio de un gas binario que soltaba de la hebilla de su cinturón. Cambiaba el color de su ropa y su pelo. Se transformaba en The Question, el detective sin rostro que surgía de la niebla y las sombras para castigar a todo agente del mal.
Cada vez que dejaba a un villano hecho mierda, dejaba una tarjetita con un signo de pregunta. Él no tenía poderes ni armas, aunque se podría decir que sus verdaderas armas eran sus puños, su astucia, su inteligencia y la inquebrantable moral para luchar contra todo lo que es corrupto en la sociedad, tanto como Question como con Big Sage, ya que el personaje de Big es único e inquebrantable en cuanto a luchar para que la verdad salga siempre a la luz y generar conciencia social a pesar de todo. Con base en Hope City, Big Sage dejó su huella como un periodista de investigación muy franco y agresivo. Poco después de comenzar sus apariciones en televisión, comenzó a investigar al Dr. Albert Twain. Sage fue abordado por Aristóteles Rodor, su ex profesor, actualmente científico. Rodor le contó a Sage sobre una piel artificial que había desarrollado conjuntamente con el Dr. Twain llamada Posedoderm. El Posedoderm estaba destinado a funcionar como un vendaje similar a la piel, aplicado con la ayuda de un gas de unión, pero tenía una toxicidad imprevista, que a veces era fatal cuando se aplicaba a heridas abiertas. Rodor y Twain acordaron abandonar el proyecto y se separaron, pero el profesor Rodor descubrió que el Dr. Twain había decidido proceder con una venta ilegal de la investigación de las naciones del tercer mundo, qué raro el tercer mundo, ¿no? Independientemente del riesgo de la salud humana. Sage se decidió a detenerlo, pero no tenía forma de perseguir al Dr. Twain sin exponerse. Rodor sugirió que Sage usara una máscara hecha de Posederm para cubrir sus famosos rasgos. Armado con información y lo que es más importante con un disfraz, Sage finalmente se puso al día con el Dr. Twain, detuvo la transacción y extrajo una confesión. Luego dejó a Twain atado al Posederm. En televisión, Sage informó sobre las actividades ilegales del Dr. Twain. Luego, Sage decidió que esta nueva identidad sería útil para futuras investigaciones y se asoció con el profesor Rodor, quien suministró el Posederm y finalmente modificó el gas de unión para cambiar el color de cabello y la ropa de Sage. Los dos hombres se hicieron muy buenos amigos y Sage se refería cariñosamente a Rodor como Todd. En comparación con otros personajes de superhéroes de la Edad de Plata de las historietas, Question era más radical en sus métodos para aplicar justicia. Por ejemplo, cuando estaba luchando contra unos criminales en una alcantarilla y los arrojó a una corriente de agua profunda y rápida, se negó a sacarlos a pesar del peligro real de ahogarse y a pesar de que los tipos le estaban pidiendo por favor que no se querían morir. En cambio, se fue a notificar a la policía para la recuperación en caso de que sobrevivieran a la terrible experiencia. El mayor de los factores que hacen a esta era de cómics de Question tan únicos y particulares es su postura filosófica, la cual es la esencia del objetivismo. ¿Qué carajo es el objetivismo? El objetivismo es un sistema filosófico desarrollado por la escritora y filósofa ruso-estadounidense de origen judío Ayn Rand, que presenta posturas propias en metafísica, epistemología, ética, política y estética. Sostiene que existe una realidad independiente de la mente del ser humano, que ésta está en contacto con dicha realidad a través de la percepción de los sentidos y que adquiere conocimiento procesando los datos de dicha percepción por medio de la razón o la identificación no contradictoria. Afirma que la realidad, naturaleza de las cosas, solo se la denomina obedeciéndola, que el propósito moral de la vida es la búsqueda de la propia felicidad o el interés propio racional, entre comillas, individualismo racional, gente. Y que el papel del arte en la vida humana es la transformación de las ideas metafísicas en una forma física, o sea, obra de arte, que se puede comprender y a la que se puede responder emocionalmente. Rand presenta esta como una filosofía para vivir en la Tierra, enraizada en la realidad y orientada al alcance del conocimiento del mundo natural, para lo cual se rechaza la religión y se busca una interacción armoniosa y mutuamente beneficiosa entre todos los seres humanos. Ayn Rand definió el objetivismo como una filosofía para vivir en la Tierra. Por si no entendieron un carajo lo que acabo de explicar, ella lo resumió de una forma muy práctica, así que es lo que les voy a decir ahora. Ella dijo esto: mi filosofía es, en esencia, el concepto del hombre como un ser heroico, con su propia felicidad como propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y con la razón como su único absoluto. ¿Se dan cuenta que esta mujer había desarrollado la postura filosófica del superhéroe antes de que ellos existieran? ¡Resarpado! Hay que entender que antes que la explosión de los superhéroes en el mundo de los cómics, existían los detectives privados, gente.
Después de los detectives aparecieron los justicieros enmascarados como The Shadow, el papá de Batman y posiblemente el primer justiciero enmascarado ever. Y después vino la explosión superheroica con Action Comics y el único y verdadero Hombre de Acero. Yo adoro a los buenos superhéroes, pero hay que respetar de dónde vienen, y la verdad es que sin los detectives enmascarados no existirían. Y creo que Ditko y otros artistas de esas épocas desarrollaron estos personajes homenajeando a los ideales de los viejos tiempos y creando la unión perfecta entre detective clásico y superhéroe. Question, sin duda, es una excelente representación de esto mismo. Lamentablemente, Charlton descontinuó su línea de héroes de acción en diciembre de 1967, después de que solo se publicaran 4 números de Blue Beetle. Una pena con el potencial que tenían, en especial ya que Question y Blue Beetle tenían su propia formación de héroes llamado los Centinelas de la Justicia. Una historia de Question de 3 partes que Ditko ya había escrito a lápiz apareció en el cómic Mysteries of Suspense, octubre de 1968, y fue excelente por cierto. Un quinto y último número de Blue Beetle con Question se publicó en noviembre del mismo año. En 1985, después de que DC Comics adquiriera el derecho de los personajes de Charlton, Question reapareció en Crisis de Infinite Earths. En febrero de 1987, DC lanzó un nuevo cómic de The Question, con guión de Dennis O'Neil y escrito por Dennis Cowan, y ahí es cuando la leyenda revive, agárrate. Esta serie, que se publicó en 36 números regulares y 2 anuales, fue reemplazada en septiembre de 1990 por The Question Quarantine, que se publicó en 5 números y cuyos autores eran exactamente los mismos. Si el video les gustó, por favor denle like. Y si quieren más videos como estos, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita para ver si YouTube nos hace el favor de avisarles si hubo un video nuevo. Mi nombre es Abel y sin más que decir, los veré la próxima vez en mi cueva. Bye.